Bueno, mis chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro videito más. Y esta vez, chicos, estamos hablando un poco sobre los comandantes de guarnición, ¿ok? Los comandantes de guarnición y cuáles son los mejores comandantes de guarnición ahora. Cabe destacar, hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, y es que los comandantes de guarnición, la mayoría o los principales, los más fuertes, salen en el gobernador más fuerte, ¿ok? Todos, absolutamente todos los últimos comandantes de guarnición y de rally salen en el gobernador más fuerte. Y eso tiene una sencilla explicación, y es que para usar estos comandantes tienes que meterle dinerito. Entonces no cualquiera se gana estos comandantes en un MGE. Entonces el rey se los reparte a las personas que sí pueden meterle dinero al juego, ¿ok? Porque sería un desperdicio que le estés dando un MGE a un compañero que pues no le metiera dinero al juego, ¿ok? Que fuera free to play. ¿Por qué? Porque sí o sí el juego nos obliga en los KVKs a meterle dinero a la tecnología, ¿ok? Y si un free to play no le mete dinero a la tecnología, ¿para qué va a maxear un comandante de esto si va a sacar puros reportes negativos? ¿Ok? Esa es la explicación por la cual los MGs no deberían ser para free to play. Ahora, se les puede recompensar, ¿ok? Si es que el rey lo desea, los líderes lo desean, pues se le puede recompensar con un MGE. Ahora, con un MGE, pues sea, no sé, un top 15, un top 10, todo depende, ¿no? Si demuestra mucha actividad en la guerra, pues se le puede dar, pero por supuesto, ¿no? Ahora, pues si no, pues si es un free to play, que no pelea, que esto, aquello, mi bro, bueno, ni modo, tocará robárselo, ¿no? Que es lo que hacen muchas personas, perjudicando el reino, ¿no? Entonces, hay un punto muy importante, mis chicos. Las guarniciones siempre, cuando sale un comandante nuevo de guarnición, los pasados ya dejan de ser tan fuertes, tan poderosos. En un pasado, pues teníamos un punto, y es que Zenobia era la Gorgo en un pasado. Zenobia era algo extremadamente espectacular, ¿ok? Zenobia, pues, ha sido una comandante que reinó durante más o menos unos 2 años, me parece, ¿ok? Recuerdo. Y todas las ballenas lo tenían, ¿ok? Cabe destacar que las guarniciones de infantería siempre han sido las mejores. Eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Porque infantería de por sí son tanques, ¿ok? Entonces, Rise of Kingdom siempre se ha querido nivelar por lo que son prácticamente cada tropa, cada marcha. Entonces, si infantería son tanques, se supone que las mejores las mejores guarniciones son infantería, ¿ok? Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta por aquí. Y es que, hablando de Zenobia, todo el mundo quería tener a Zenobia en un pasado, todo el mundo quería maxearla, todo el mundo quería tenerla, todo el mundo quería... Era una Gorgo prácticamente ahora, actualmente, ¿ok? Pero fue pasando el tiempo, y a medida que fue pasando el tiempo, pues ya Zenobia ha dejado de ser una comandante muy importante, ¿ok? Entonces ahora prácticamente Zenobia, pues sí sirve, ¿ok? Sí sirve, pero no es lo más indicado para sacar en estos momentos. Sirve para las cuentas que ya la tienen, ¿ok? Pero ya para las cuentas que están ahora avanzando y con todo, pues no, ¿ok? Zenobia, pues es una comandante que se sana, que bueno, tiene mucha salud, no, creo que no tiene sanación, lo que tiene es mucha salud, ¿ok? Salud por acá, por aquí tiene otro buff. Zenobia recibe menos daño normal. Por aquí tiene una bonificación de salud y ataque, tiene más salud. Por aquí tiene los ataques básicos de su guarnición, tiene una probabilidad de provocar más daño adicional. Y por aquí beneficia a lo que sería pues la bonificación temporal de salud y daño provocado, ¿ok? Si es guarnición. Entonces, exactamente fue una comandante totalmente para la guarnición. No se podía usar en otro lado, sino solo guarnición, y era muy bueno. Pero cuando salió la comandante Gorgo, vaya que Gorgo ha durado bastante, bro. Ha durado bastante, pero me parece que su tiempo pronto va a pasar. ¿Por qué? Porque ya va a salir dentro de pues muy poco. En menos de un mes ya van a salir los comandantes de infantería, y se tiene que venir ahora guarnición infantería. Ya salió rally infantería, ok, que es el Escipión Emiliano. Ahora le tocaría salir guarnición a la infantería, ok. Ahora le toca salir guarnición, le toca que saquen guarnición a
la infantería. Esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando saquen la guarnición de infantería, Gorgo, pues hay que ver cómo va a cómo va a responder con respecto a un nuevo comandante de guarnición. Pudiera trabajar con un nuevo comandante de guarnición. El nuevo comandante de guarnición va a hacer daño a habilidad, cosa que no beneficia a Gorgo. Eso es la pregunta en estos momentos, ¿ok? Entonces, mejor comandante de guarnición ahora, pero con la cuestión de que no se sabe qué va a salir con la guarnición el próximo mes. Es Gorgo, sigue siendo Gorgo, ¿ok? Sigue siendo Gorgo la mejor comandante de guarnición en estos momentos. ¿Y qué secundario? Bueno, mi bro, ahorita el mejor secundario que hay es Heraclio. A pesar de que el comandante que tenemos por acá, no sé si es Subutai, a pesar de que Subutai le pega duro a Heraclio, ¿ok? Ahora estamos teniendo de que pues podría estar rompiendo este comandante Heraclio y Gorgo pues estaría un poco fail, ¿ok? Con el counter que tienen aquí, que es Subutai, a pesar de ser caballería, contra la infantería le pega muy bien, ¿ok? Entonces en estos momentos, sí, la infantería estaría buscando un nuevo comandante de guarnición que le haga counter pues a uno de los comandantes más fuertes que hay en el juego, que pega daño combinado de 1000 3 veces, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante que hay que estar teniendo por aquí, de que hay que ver cómo viene el nuevo comandante de infantería de guarnición, ¿ok? Entonces, tenemos que tener algo muy en cuenta también por aquí, y es que los nuevos comandantes de guarnición, ¿ok? Siempre salen mejores, ¿ok? Es muy raro cuando un comandante nuevo de guarnición o de rally salga peor que el anterior, ¿ok? No lo hemos visto. Por ejemplo, ha salido Tariq, ¿no? En el pasado, no sé dónde está Tariq por aquí, a ver, creo que está por acá. Tariq, ha salido Tariq y bro, ya a Tariq no lo vemos en el campo, sino de secundario de Escipión Emiliano. Ahora el que vemos así en el campo, lanzando rally la gente por ahí, es a Escipión Emiliano. Pero no sé por qué Escipión Emiliano no es como que tan fuerte tampoco. Entonces, pero Tariq no lo pasa en poder tampoco, ¿ok? Entonces siempre lo último que va sacando Rise of Kingdom es pues lo mejor. Entonces cuando me preguntan ustedes cuál es el mejor comandante de guarnición, pues prácticamente los últimos. ¿Cuál es el último de guarnición de infantería? Pues Gorgo, con la situación de que pronto ya va a salir el nuevo. ¿Cuál es el mejor guarnición de arquería? Ahí está, Choeyong. El mejor guarnición actualmente es Choeyong de arquería. ¿Cuál es la mejor guarnición actualmente de caballería? Pues la última que salió fue Eleonor de Aquitania. Leonor de Aquitania o Eleonor de Aquitania. Esta comandante, pues prácticamente es la mejor guarnición de caballería ahora, es la última que salió, así que pues es lo más topcito que hay, lo que vas a ver que usan las ballenas para resguardar bandera, para resguardar fortaleza, para resguardar ciudad, ¿ok? Aunque bueno, para resguardar ciudad se usan muchas cositas, ¿ok? Al principio del juego, cuando estás empezando, pues prácticamente que usas a Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu es una buena guarnición, Pericles es una buena guarnición, Eulgi Mundiok es hasta una buena guarnición, ¿ok? Eulgi Mundiok, los que no sabían, es guarnición también, ¿ok? Después vas pasando a Etelfleda. Etelfleda también te va a apoyar bastante como guarnición, ¿ok? Ella, a pesar de ser mantener la paz, a pesar de ser liderazgo, a pesar de ser soporte, pues también te beneficia a la guarnición, ¿ok? Aunque aquí dice que si lidera un rally, pues obtiene una bonificación. También cuando estás empezando va a ser una muy buena comandante para la guarnición, sencillamente porque esta comandante, como es mantener la paz, pues tiene unos atributos de sanación en sus talentos, ¿ok? En sus talentos pues tiene atributos de sanación, ¿ok? Entonces esto es muy importante tener en cuenta, de que pues estos comandantes nos van a beneficiar bastante, sea lo que sea donde vayamos a tener pues cada uno de nuestros inversiones, sea donde vayamos a pues tener situaciones
de beneficios con cada uno de los comandantes, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta de que estos comandantes son muy importantes para que estemos pues siempre teniendo las mayores posibilidades ahí de tener el menor castigo posible y el mejor daño posible, ¿ok? La verdad es que es muy importante saber de que esta comandante es muy buena para muchas cosas al principio, ¿ok? Todo, mi bro, ¿ok? Te pega AOE en arco, te puede servir para rally, te puede servir para campo abierto, te sirve para soporte, te sirve para guarnición, te sirve para muchas cositas, mi bro, ¿ok? Entonces al principio, mi chico, vamos a tener muchas opciones con Etelfleda. Sí o sí tienes que subir esa expedición a full para que estés pues aprovechando esa Etelfleda con lo máximo posible. ¿Qué más, bro? Para guarnición, ya tú sabes, no te hagas un comandante que ya es muy viejo. Para guarnición tienes que siempre sacar comandantes que han salido ahora último, ¿ok? Ya tú sabes que los comandantes que han salido últimos son los que van a representar un poder muy top, ¿ok? Muy top, como por ejemplo Gorgo. Pero el problema de sacar a Gorgo es que no sabemos qué va a salir ahora con la guarnición de infantería, sabiendo que Gorgo sigue siendo una comandante muy fuerte todavía, ¿ok? ¿Qué va a salir de guarnición de infantería, brother? Vamos a ver qué es lo que saca, porque Gorgo funciona con Heraclio, ¿ok? No funciona con otra guarnición. Se le puede poner otra guarnición, sí, pero funciona mejor con Heraclio porque Heraclio hace AOE y aparte es guarnición, ¿ok? O sea, Heraclio tiene dos beneficios, que es guarnición y que lo hace AOE. O sea, que si quieren suarmear a Heraclio, van a tener que darle, pero duro, y les va a hacer mucho daño a Heraclio. Por eso es que se usa mucho Gorgo con Heraclio. No es porque Heraclio sea infantería, ni porque tenga comandantes de infantería, ni nada de esto, mi bro, ¿ok? Sino cuando está defendiendo una bandera, hace un AOE espectacular y esto mata muchas tropas enemigas. Y eso lo hace un comandante muy fuertecito, ¿ok? Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta por acá. Que así es que se beneficia, ¿ok? Así es que se beneficia pues el comandante Heraclio, haciendo un AOE espectacular, ¿ok? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, mis chicos, para que estemos teniendo pues la mejor guarnición en nuestro campo de batalla, ¿ok? Guarniciones, mis chicos, hay muchas. Por lo menos Martel, después de, vamos a suponer que tú quieras mejorar un comandante legendario desde el comienzo, Martel es el mejor guarnición que hay al principio, ¿ok? Martelito, pues prácticamente que es un comandante que tiene en sí las habilidades de guarnición para tu ciudad, ¿ok? Martel siguen usándolo en muchos KVKs como uno de los comandantes más fuertes para la guarnición, ¿ok? Entonces, a pesar de que Gorgo es la mejor, pues hemos visto a 1960 usando a Martel, ¿ok? A Martel. Pero vaya, esto es muy importante decirlo porque seguramente han usado a Gorgo, ¿ok? Como una comandante auxiliar con alguna habilidad que sea muy buena para la guarnición y que la usen sí, como comandante auxiliar, ¿ok? Que se use como comandante auxiliar para un comandante de guarnición a full que es Martel. Entonces prácticamente que me parece que eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho por ahí los de 1960, ¿no? Que ya ustedes saben que en el KVK de Orleans, ¿ok? Lo que vamos a tener son habilidades de comandante, ¿ok? Entonces, pues ahí seguramente lo han usado por esto. Mis chicos, espero que ustedes busquen su mejor guarnición. Ahora hay que tener en cuenta de que yo no recomiendo que un jugador nuevo, un jugador que apenas pues tenga 1 año, 2 años, se centre en un comandante de guarnición. Porque si tú eres un buen jugador, no vas a necesitar a guarnición. Si tú eres un buen jugador, nunca vas a tener pues un ataque en tu ciudad. Te van a respetar, ¿no? Te van a decir, vaya, este jugador aporta en guerra, aporta por aquí, por allá, siempre está en las victorias, siempre está dándole, siempre es fiel, siempre pues hace esto, aquello bien. Entonces esas son cuestiones, bro, que siempre tenemos que tener ahí. Si sacamos guarnición, va a ser para ayudar a tu reino, ¿ok? Esto es un punto importante.
para ayudar a tu reino, porque no creo que estés pensando en resguardar tu ciudad, ¿no? Porque si resguardas tu ciudad, tienes que saber que en cualquier momento, cuando lo deseen, el reino te van a asediar, a menos que uses escudo toda la vida, porque tú en algún momento vas a dormir, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que tú eres una persona que piense, no, yo voy a tener un comandante para resguardar mi ciudad, ajá. Vamos a suponer, pero tú no duermes. En el momento en que tú duermas, te lanzan rallies con no sé cuántas millones de tropas y goodbye, bro, ¿ok? Sea el comandante que tengas. Así tengas a Gorgo, tengas a Heraclio, tengas el nuevo comandante que va a salir de infantería de guarnición. Si te quieren seriar en el reino, te van a seriar. A menos que tengas algún compañero que siempre esté conectado 24/7, sea lo que sea, ¿ok? Eso es un punto muy importante que tienes que tener en cuenta ahí. Y chicos, nos vemos más adelante y espero que siempre estén pendientes en algún punto de tener una guarnición, no para defender tu ciudad, que para defender tu ciudad va a ir llegando solito cualquier comandante, que sea para darle poder en guerra a tu reino, ¿ok? No recomiendo guarnición para tu ciudad, sea lo que sea, amigo, sea lo que sea. Porque va a llegar un punto en que a lo mejor tú dices, no, pero puede ser que vengan y me cerean en KVK y yo tengo una buena guarnición. Ok, pero en ese punto que a lo mejor tú quieres que resguardarte, tú vas a estar usando esa Gorgo o ese nuevo comandante de guarnición buenísimo para otro comandante, para pues estarla usando en bandera, ¿no? Usarla en banderas, usarla en fortaleza, usarla en otra cosa, y puede ser que en ese momento no tengas un comandante de guarnición en tu ciudad, y pues sencillamente tener un buen comandante de guarnición en tu ciudad pues sí te puede resguardar de un buen ataque, pero va a ser cada 500 años, bro. En cambio, si tú sacas un comandante para campo abierto que necesitas, en vez de uno de guarnición, lo vas a usar todo el tiempo, para eventos, para ir a cualquier lado, para el cañón del ocaso, para Arca de Osiris, para la guerra, ¿ok? Quiero que tengas un punto en cuenta en eso, ¿ok? Chicos, nos vemos más adelante, cuídense. Chao, chao.